El tema de la migración haitiana, ¿afecta a ese sector y es relevante esa mano de obra? Pudiera la inmigración tener impacto en la agricultura, en la construcción o en las pymes, pero lo primero es nosotros cumplir con nuestra constitución y lo primero es nosotros resguardar nuestra identidad, donde las migraciones tienen que ser ordenadas, registradas, donde un inmigrante tiene que respetar las leyes. ¿Y el pedimento de regularización, qué usted opina de eso, de que los regularicen? Bueno, se tiene que regularizar el 80-20 primero. No es solamente lo que se necesite, sino dentro de lo que necesite cumplir con la ley. Entonces, si vamos al 80-20, seguro que habrá un 20% que será regularizado. El matutino es gente importante a tratar temas importantes. Hoy nos acompaña el licenciado Héctor Bisonó, quien es ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, pero también alto ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, de su órgano principal. Hito, gracias por aceptar la invitación. Siempre un placer venir aquí donde ustedes. Buenos días, Hito, desde siempre, qué bueno. Y no, y con muchas preguntas, porque el ministro de Industria y Comercio estuvo en Estados Unidos con el ministro de Hacienda, con el canciller, y tuvieron negociaciones o conversaciones más bien con el tema del arancel de un 10%. ¿Qué nos puede decir? Sí, bueno, es de todo conocido que el Ministerio de Industria y Comercio es la contraparte del USTR de los Estados Unidos, ya sea por los acuerdos comerciales, que así lo indican, el DERECAFTA, o ya sea por la interacción que tiene esa dependencia de los Estados Unidos con los diferentes gobiernos. Y eso nos llevó, junto a el ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores, a los Estados Unidos, luego de que comenzaran estos temas de los aranceles y que República Dominicana, a través de Cancillería, hiciera una comunicación al gobierno americano para que recibiera a una comisión y comenzara a tratar el tema, independientemente de que los Estados Unidos, como ustedes han visto, primero tenía que definir por dónde o por qué canales lo iba a tratar y después qué iba a tratar con cada país. Y entonces nosotros fuimos el 10º país que recibió esa comisión. Y eso es una buena señal porque no somos el 10º país en tamaño de economía o en tamaño territorial o de representativo frente a los Estados Unidos, pero sí somos uno de los mejores socios, principios, valores, democracia, estabilidad política, referencia, y eso entonces abrió las puertas a que fuéramos uno de los primeros convocados. Y superávit comercial para ellos. Exactamente. Sí, lógico, a eso iba. Cuando se le planteó nuestra relación, hablamos de que, y fíjense qué curioso, el director del USTR fue el director de gabinete en el primer gobierno de Trump, en el mismo USTR. O sea, es un señor con un conocimiento de esa dependencia, ¿verdad? Y de las relaciones comerciales. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, le dice, somos la 8ª economía con una relación de un balance comercial positivo para los Estados Unidos per cápita. Y entonces él dice, no, la 6ª. Una buena noticia. Y fíjate que nos está ayudando él a tener buena noticia. Dice él, sí, la 6ª, porque fíjate que Hong Kong y los Países Bajos son puertos de referencia. Y cuando tú lo ves por países, tú crees que la economía, pero son puertos de paso. No son esos países que tienen ese intercambio directo. Bueno, y así fue la conversación entre países cercanos, países amistosos, como ellos nos llamaron, y realmente aquí hay un balance de temas pendientes de antaño que comenzaron a tratarse y que con el tiempo, después que se hiciera una comunicación, entonces se vería qué ruta ellos tomarían, si por grupo, si por región, si por economía, si por cualquier tipo de intercambio, como ha estado sucediendo hoy día. Sin embargo, cuando se anunció el arancel del 10% para la República Dominicana, el presidente Abinader reaccionó diciendo que habíamos tenido un buen trato y que era un arancel bajo con relación a otros que se produjeron para otras naciones.
Pero luego se anunció de que se iba a tratar de negociar ese acuerdo. Nosotros tenemos acuerdos comerciales con Estados Unidos y tenemos pendiente, por ejemplo, el tema del arroz. Y se llegó a analizar y en cierta forma especular de que las decisiones que había tomado el gobierno de Luis Abinader con relación al tema del arroz y a lo que dice el DERECAFTA, esto quizás hubiera disgustado un poco a Estados Unidos. ¿Hay algo de cierto en eso y las expectativas realmente que tienen con relación a que ese arancel pueda ser modificado? No, lo primero es que, fíjate que los Estados Unidos en el transcurso del tiempo se ha podido observar que no es un tema de acuerdos. Por ejemplo, con Canadá y México ellos tienen un acuerdo. Cierto. Entonces ellos dicen, no, el acuerdo se va a respetar, pero tienen un 27% en los automóviles. Entonces no están respetando los acuerdos. Y al final de cuentas también están diciendo, y después vamos a revisar los acuerdos también. Entonces eso no es. Y el tema de los diferentes productos con República Dominicana y los diferentes temas de discusión, no hay ninguno que tú puedas decir que se levantó una bandera. Muy por el contrario. Como le digo, el planteamiento de los 3 ministros que asistimos fue muy claro. Balanza comercial de 6.000 millones positiva para los Estados Unidos. De República Dominicana no hay una inmigración en este momento, por el contrario, siempre ha habido un flujo tanto de deportaciones como de aceptación de deportaciones y es minoritario relativamente con los otros países. No ha habido resistencia. República Dominicana con presupuesto propio combate la droga para que no le llegue a las costas americanas. Y si fuera con el tema que los Estados Unidos, bueno, hoy día tiene, que es la principal competencia comercial con los chinos, República Dominicana no es un país donde hay grandes inversiones asiáticas, China, o por lo menos estratégicas. No hay nada con qué argumentar para la República Dominicana que no sea algo global que estén haciendo. Fíjense que ya para esta semana lo que se está conociendo, y ustedes lo acaban de decir, es que Trump ya está hablando de bajar los precios de la medicina, está hablando de bajar algún tipo de impuesto a los que ganen menos de $100,000, y para eso él tiene que tener algo más de ingresos, o supresión de gasto, que ha comenzado a sacar a los Estados Unidos de algunas alianzas estratégicas donde los Estados Unidos era el principal sostén económico, financiero. Entonces parece que es un tema no solamente de la doctrina Monroe del siglo XVIII, América primero, o después del nearshoring, que nosotros lo entendimos desde el principio, como es el planteamiento, que las fábricas, por ejemplo, de semiconductores, para lo cual nos estamos preparando, ¿verdad?, va a ir a los Estados Unidos y va a tercerizar lo que ellos no puedan hacer, que es la ATP, que nos tocaría a nosotros. Todos estos son planes que se vienen desarrollando desde hace mucho y que Trump ha acelerado a fondo y lo ha acelerado, parece que de una manera para ir alborotando y sentándose con grupos y definiendo algunas cosas. Hito, pero hay un documento del Departamento de Comercio donde no solamente señala el arroz, señala el queso, señala sí. La gasolina mezclada con los productos de caña, incluso hasta se refieren a la ley de compras, etcétera. Es decir, eso no se ha debatido. Casualmente, en base a eso es que se ha hecho un documento, porque no hay ninguna otra tarea pendiente. Pero no es el caso de la República Dominicana. Es que cuando llega el presidente Trump y lanza el tema global de los aranceles, pareciera que los diferentes departamentos o responsables de los temas comerciales o de este tipo de tratos dicen, bueno, ¿y de qué se trata en cada país? ¿Cómo es que a un país tiene 10, el otro tiene 18, el otro 19, el otro 100 algo? Y comienzan entonces a ver las cosas que están pendientes hasta 30 años para atrás. Y ese es el inicio de la discusión. Pero no quiere decir que esto sea por eso, por tal, por cual. Y muchas de esas cosas, incluso que se han planteado, ya han estado resueltas. Hito, las pequeñas y las medianas empresas en la República Dominicana representan el 32% del PIB. Y emplea el 61% de la fuerza laboral en la República, en el país. El tema de la migración haitiana, ¿afecta a ese sector y es relevante esa mano de obra? ¿Cuáles son los datos que tiene el ministerio al respecto? Sí, pudiera hacerlo, incluso te digo más, y en esto el ingeniero puede, recordar
el Banco Central tiene una data y un manejo de información importante y el más completo, y nosotros hicimos una encuesta a nivel nacional que duró 2 años, 400.000 entrevistados. El 89% de nuestro tejido, como en cualquier otro país, más o menos, son micro, pequeñas y medianas empresas. Tú puedes tener empresas con nombres rimbombantes, grandísimos. ¿El 84? El 89. 89. El 89, sí. Acuérdate que son por volumen de ventas o también por empleados. Entonces, pudiera la inmigración tener impacto en la agricultura, en la construcción o en las pymes, pero lo primero es nosotros cumplir con nuestra Constitución y lo primero es nosotros resguardar nuestra identidad y resguardar nuestra seguridad y resguardar la protección que le tenemos que dar a nuestros ciudadanos con la capacidad de nuestro presupuesto. Y no es un tema de la República Dominicana, es lo que está pasando hoy casualmente hablando de los Estados Unidos, o de lo que está pasando en Francia, o de lo que está pasando en España, o de lo que está pasando en Panamá, o lo que tiene la diferencia en Bolivia y Chile. Son cosas naturales donde las migraciones tienen que ser ordenadas, registradas, donde un inmigrante tiene que respetar las leyes, los principios, la cultura, y nosotros teníamos una situación desbordada de décadas, no solamente de ahora, y que tenemos que buscar la manera de que nos ayuden, y cuando digo que nos ayuden, porque la solución de Haití, que es de lo que estamos hablando, no es la República Dominicana. Sin embargo, ministro, en medio de este panorama vemos cómo el sector bananero, el sector de la construcción, el sector inmobiliario y otros se han pronunciado de que sus actividades se han visto lesionadas por las disposiciones del gobierno de las repatriaciones de indocumentados ilegales. Por lo que pareciera que ciertamente ellos están diciendo que incumplen con la ley del 80-20 y que no, y que están contratando mano de obra ilegal. Entonces, ante esa petición y las expectativas de conversaciones del presidente, de una cumbre el próximo miércoles con el presidente para ese tema, que ya usted lo acaba de abordar y en cierta forma ha fijado su posición. Sí, yo creo, Jacqueline, que sin lugar a duda son temas a tratar, a abordar, pero son temas que hay que también nosotros saber lo que es prioritario para todos. Y lo que es prioritario para todos es el orden. Y el pedimento de regularización, ¿qué usted opina de eso, de que los regularicen? Bueno, se tiene que regularizar el 80-20 primero. No es solamente lo que se necesite, sino dentro de lo que necesite cumplir con la ley. Entonces, si vamos al 80-20, seguro que habrá un 20% que será regularizado en su momento. Incluso el Código de Trabajo contempla, si no mal recuerdo, el artículo 150 más o menos, la contratación entre empresas privadas e inmigrantes, y reconoce un proceso, pero es un proceso que tiene que tener su respaldo de pago de salud, su respaldo incluso de prestaciones, su respaldo de tener una visa de trabajo hasta que sea válida la visa de trabajo o hasta que tenga un trabajo. Es un orden que se está estableciendo. Hito, pasando a otro tema, tú has estado trabajando y venían anuncios de estímulos al tema del nearshoring, pero uno se pregunta, si Trump lo que quiere es que se instale en los Estados Unidos, es decir, ¿tiene todavía futuro el nearshoring para países como la República Dominicana? 100%. Y fíjense que eso es tan así que yo le voy a poner 2 ejemplos de la semana pasada, que están en la prensa. El jueves de la semana pasada nosotros fuimos a La Vega a inaugurar una ampliación de una compañía que se llama Shakira, americana, pero una ampliación con el primer Picasso de otra ampliación de la misma compañía, en La Vega. Y el viernes, en la mañana, fuimos a dar la noticia de una ampliación de $700 millones, una de las más grandes que se ha hecho en este país, para el puerto de DP World, en logística, en zona franca, y en que en algún momento llegue incluso a tener una unificación estratégica con el mismo aeropuerto, entre esas compañías. Entonces, en ningún país donde haya miedo, donde haya inseguridad, donde haya duda, va a haber ese tipo de inversiones. Entonces, el país está en su mejor momento, las zonas francas están en su mejor momento. Nosotros estamos recibiendo casualmente esta tarde a una compañía que es suplidora de equipos médicos de alta generación que viene a ver a la República Dominicana.
En inversiones extranjeras estamos en nuestro mejor momento. Pero lo dicen los números no solamente del Banco Central, sino también lo que estamos nosotros viendo, tanto en la inversión en el área del turismo como la inversión en lo que tiene que ver con todo tipo de empresas, en expansión totalmente. Cada año rompemos récord de los años anteriores. Vámonos a una breve pausa, todavía nos quedan muchos temas de interés con el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana recibimos al ministro de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana, el licenciado Víctor Ito Bisonó. Yo quiero insistir con el tema que tanto preocupación genera al gobierno y que tanto llama la atención, que es el tema de las MIPIMES. Y desde hace un tiempo acá se han venido dando facilidades, tasas preferenciales, apoyos de línea de crédito, participación en licitaciones públicas. Queremos saber el resultado que estas medidas han tenido y cuáles nuevas están implementando para fortalecer al sector. Ciertamente, y es así como tú señalas, no es solamente el apoyo que nosotros hemos podido dar desde que llegamos, que acuérdense que era en una situación diferente, ¿verdad? Aquella época del COVID. Entonces nosotros en una estrategia de caminar más rápido nos asociamos con las grandes plataformas que tienen contacto con la mayoría de las MIPIMES. Y comenzamos también a fortalecer y relanzar los procesos de formalización, de digitalización, de temas que pudieran ayudar a saber, a enseñar a saber manejar los negocios y las economías propias de esa MIPYME. Y así también desde el Estado, con la visión del presidente Abinader y con la ayuda del Banco Central, se han liberalizado recursos para que los bancos privados puedan colocarlo en tasas especiales a esa MIPYME y se riegue a todo el tejido económico. Sin lugar a duda que la República Dominicana ha ido creciendo y a la par todos. Yo le voy a poner un ejemplo, que estábamos hablando de la inversión extranjera. Cuando nosotros vemos aquí la zona franca, por ejemplo, o las grandes inversiones, ¿qué hemos hecho? Preparar a la MIPYME para que sean suplidoras también. Y preparar los ambientes de MIPYME para que sean exportadores a los mercados no tradicionales. Un ejemplo muy concreto y que nos da a nosotros mucha satisfacción es el tema de los cosméticos y de los temas de higiene. Aquí han crecido una serie de MIPYME, de pequeñas empresas que preparan cosméticos o que preparan temas de limpieza que exportan a todas las islas y que ya otros exportan también a los Estados Unidos. El champú, el rinse, champú, lavaplatos. Todo eso es apetecible, es bien colocado en toda la región. Y son MIPYME, la gran mayoría, que lo hacen. Y han crecido a un nivel de 300% esa MIPYME. Entonces yo creo que siempre, en cualquier país, la MIPYME, el emprendedurismo, que me dice un amigo que vino en la época del COVID, instaló una fábrica de embotellar agua, es la que hace la Tetra Pak. Usted lo puede ver, hoteles, cualquier marca, cualquier marca, y es solamente esa fábrica que lo envasa, a las diferentes marcas. Pero ya en 3 años, se convirtió en zona franca y exporta a las escuelas de Puerto Rico a través del ferry. La mayoría del agua que se sirve en las escuelas de Puerto Rico. Entonces son MIPYME que van llegando, que van creciendo y que se van convirtiendo. Y ese es el movimiento. Y me decía ese amigo que no es emprendimiento, que es aprendimiento. Porque la naturaleza de la MIPYME es esa. Crecen, algunas se quedan en el camino, algunas no se desarrollan, otras se quedan pequeñas y otras crecen y son grandes. Y justamente porque además de las facilidades y el deseo que tenga un empresario, un pequeño empresario de emprender, con eso no basta, sino que hay que saberse manejar. Ese acompañamiento lo sigue dando el Ministerio de Industria y Comercio, de capacitación y de acompañamiento, de que te voy a dar la facilidad, tienes la idea, pero vamos a ayudarte a que eso se pueda mantener. Lo da el Ministerio y lo dan otras agencias también, tanto el gobierno. Por ejemplo, nosotros que tutelamos a ProMIPYME, que hace una excelente labor en ese sector de la MIPYME, también lo hace. No solamente le dan el dinero, que vamos semanalmente a entregar cantidades de apoyo financiero, sino que también se le acompaña para que sepan cómo utilizar este dinero. ¿Cuál es el proceso de administración interna del dinero? Por ejemplo, nosotros hicimos unos programas, y vuelvo aquí a la alianza público-privada,
y nos apoyamos en los grandes plataformas que tienen contacto con 60.000 comercios, colmados, pulperías, supermercados. Voy a decir el nombre de uno de ellos. Dale. Coca-Cola, cervecería y Nestlé. Con Nestlé 3.000 mujeres solamente. ¿A qué se le enseñó? A manejar su dinerito, a manejar su primer inventario, a ver qué era lo que más movían para no comprar una cosa que no pudieran venderle, la tuvieran ahí, tuvieran ese capital parado, y además qué es lo de ellos y qué es lo del negocio, para no quebrar el negocio. Y en todas esas plataformas aumentó la capacidad de movilidad entre un 10 y un 20% en el capital que estaban utilizando. Entonces son temas reales de fortalecimiento y de apoyo a la MIPYME. Hito, el tema de la frontera, la decisión de que productos extranjeros no pasen por tierra, afecta el comercio binacional, es decir, los haitianos que cruzan a comprar productos del agro, productos de la agricultura. Bueno, fíjate, de que afecta porque no es solamente al comerciante. Hay un camión que lo saca del muelle, hay donde se para ese camión con su ayudante a comer. O sea, hay algunas cosas detrás de lo que del producto que se ve. Ahora, son dos cosas muy diferentes. ¿Qué nos ocupa a nosotros primero? La producción nacional, nuestras industrias, nuestros productos agrícolas, nuestro intercambio comercial, que sin lugar a dudas muchas veces no lo tenemos presente, pero Haití es nuestro segundo socio. Yeah. Y más ahora que no tienen de dónde abastecerse y cómo abastecerse por logística. Por ejemplo, del Ministerio de Industria y Comercio nosotros estamos apoyando desde que llegamos y desde antes yo como legislador lo que son los puertos secos en la frontera. ¿Por qué? Porque ahí el importador puede traer de Brasil, de Canadá, de los Estados Unidos su mercancía a través de los muelles dominicanos, que tiene más frecuencia, porque los barcos a qué van a Haití si no tienen que subir o que bajar. No van a ir por un furgón. Entonces les sale más barato y con más frecuencia venir a República Dominicana. Y de República Dominicana lo pueden poner en la frontera con una cantidad y pueden despachar de poquito a poquito. Hoy día en Haití es casi imposible llegar al muelle, bajarlo, guardarlo y distribuirlo por el tema de las bandas. Pero Haití tiene su propia independencia, tiene sus propias autoridades, aunque no tengan el control, pero ellos toman sus decisiones. Y en este momento han tomado la decisión de que las mercancías que vienen de transbordo no pasen por República Dominicana. Ellos dicen, tendrán sus razones, que por un tema de seguridad, por un tema interno, lo cual nosotros no tenemos ninguna incidencia sobre eso. Sí, pero incluye entonces, también a las dominicanas. No. Solamente a las que vienen de transbordo. Las dominicanas no tienen problema. ¿Entonces no afecta al mercado binacional? Bueno, no afecta el mercado binacional en términos generales. Afecta a esos importadores que vienen de traspaso en este momento y que yo creo que eso será una medida que cuando ellos vean que no le da resultado o que no tiene lógica, bueno, la levantarán, pero mientras tanto están ahí. Sin embargo, los mercados de Dajabón, de Elías Piña, de Jimaní, de Pedernales, que son los puertos formales de transferencia, funcionan con la normalidad de las fronteras y de la frontera de República Dominicana con Haití. Hito, el ciudadano común se pregunta, ¿por qué si el petróleo ha estado en sus niveles más bajos por una caída de la demanda, se mantienen los precios y aún más, ustedes publican toda la semana una información de que se destinó X millones para el subsidio de los combustibles? Bueno, empecemos por lo último. Usted, como ingeniero y después economista, sabe que es imposible decir que se destine un subsidio y que no exista. Primero está en el presupuesto convertido como ley y después es muy fácil verlo en las cuentas del Estado y más cuando hablamos de millones, de cientos de millones de pesos. A lo que va de año se han subsidiado 6.000 millones de pesos en los hidrocarburos, principalmente en el GLP. Entonces, aunque el precio del barril del petróleo suba o baje, no necesariamente es una transferencia inmediata a lo destilado. Hace 40 años atrás corrían paralelo. Después de la disrupción del gas natural, del butano, de la gasolina, del gasoil,
con 5 años atrás con el tema del COVID, ese comportamiento se distanció y no caminan juntos. Entonces, no es una transferencia inmediata. En el caso de República Dominicana, ¿qué ha pasado? Que a veces es difícil de permear en el conocimiento de la gente, ¿verdad? Unos, aunque lo entienden, plantean cualquier otra idea por tema político, otros porque sencillamente no es tan fácil. Yo mismo cuando llegué tuve que emplearme a fondo para ver las cosas menudas, pero es un tema de que nosotros hemos subsidiado tanto que aunque ha bajado, no ha llegado al precio que hoy día se vende la gasolina. Otros te dicen, pero antes, tantos años antes, el barril de petróleo era... Sí, 140. 140 y se vendía tanto la gasolina. Exacto, y ahora está 58. Pero el dólar, ¿a cuánto estaba? A 40. 40 entre lo que es el galón de gasolina es más caro que lo que es hoy el galón de gasolina a 60 el dólar. Entonces, no es solamente una información frugal para confundir a la mayoría. Hay que hacer un análisis, a eso acudo entonces a su conocimiento de economista, de todo lo que es, a mí no me y muchas veces referenciado en dólares. Todas las semanas ustedes dicen 200 millones, 300. Correcto. 600. Ahora, el tema esto es que cuando se compara el precio de los combustibles en la República Dominicana, seguimos, según algunos análisis que se han hecho, pagando combustibles caros. Y independientemente de las cuestiones técnicas y alguna de las que has expuesto anteriormente, se supone que una baja debe bajar el precio de los combustibles y por tanto debe reducirse el subsidio. Ahora se entendería quizá que haya un manejo discrecional por las pérdidas anteriores. No, es que tú tienes razón. Por ejemplo, hace 4 semanas atrás se subsidiaba 500 millones y la semana pasada se subsidiaron 70. Entonces hay una baja, pero no se llega al nivel de lo que nosotros estamos subsidiando. Nosotros quisiéramos, ¿quién mejor que nosotros? ¿Quién mejor que el Estado? Porque incluso si no se gasta ese dinero destinado en el presupuesto, que este año fueron 10.000 millones, en los subsidios, se puede cambiar para inversión de capital. Pero vuelvo y digo, si nosotros hemos estado subsidiando aquí y la baja de petróleo te permite el subsidio, en vez de 500 o 600, 800 millones a 70, se está bajando, pero el subsidio todavía no llega a bajar el líquido en la calle. Y Tobiso no. Yo creo que lo hemos abordado todo. Y qué bueno las informaciones que nos transmite. A mí el nearshoring me preocupaba, me preocupa. Y qué bueno, según tú indicas, todavía el país tiene muchísimo potencial. Tiene mucho potencial, nos estamos comunicando, lo estamos dejando saber, están llegando. Y le voy a decir, nuestro principal activo es nuestra gente. Cuando aquí viene un inversionista, lo primero que se queda encantado es del trato del ciudadano común, de la calle, de la tranquilidad, porque nosotros tenemos nuestro problema, es lo primero que hay que aceptar y reconocer. Pero cuando esos inversionistas van a otros países de la región, los problemas son mayores. Entonces, cuando vienen aquí, dicen, bueno, aquí estoy mejor, estoy tranquilo. Y esa es la garantía de esa inversión que va creciendo y de esa conformidad de esa inversión que hay que cuidar entre todos. Muchísimas gracias, Tobiso. No. Siempre. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.